Sí, Javier. Vamos por el otro 7. Aquí volvió el Reinaldo Valdebenito. Volvió Sí. la barra. El Reinaldo viene a hacer barra hoy día, sí, pues. Ah, A meter presión, a meter presión. no, viene a meter presión. Pues. Es que uno no puede ni opinar porque Roberto después va a defender a la Emilia. Ya. Ya, ahí ¿Cómo tiene el estamos? poder. ¿Se ve bien todo? Sí, perfecto. Adelante más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, verdad que. Falta, ¿puedo compartir? Ya, ¿Se pues. escucha mal, Javier? No sé si Sí. ustedes escuchan mal. Sí, Ay, se ¿qué? escucha mal. Sí, yo igual le escucho mal. ¿Escucha como chicharreo, Javier? No, es que tengo cierto problema con el micrófono, pero ¿se escucha todavía mal? Ahí se te escucha No. bien. Ahí se escucha Se bien. escucha mejor. Hoy no lo saludé, chiquillos, que estaba justo al teléfono. Pero vengo aquí claro, vengo como espectador. No se preocupen, aquí vengo como observador nomás. Bien, profe, bien. Ya. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Sí, sí. Se ve bien. Ya, Ya, deme un profe Juan Pablo. segundito para anotar el nombre, por favor. Deme Sí. un segundo. Ya, Javier, voy a darle la partida. Deme un segundo. Siendo hoy 17 de agosto y habiendo cumplido el señor Javier Godoy Corbalán con las exigencias de la carrera de Ingeniería en Construcción, se presenta a rendir su proyecto de construcción denominado Análisis de caso, caída de edificio Alto Río, Concepción, 27 de febrero de 2010. La comisión examinadora está integrada por los señores, la señora Angélica López, profesor patrocinante, señor Ariel Medina, profesor de la comisión, y Juan Pablo Anquita, jefe de carrera. Tiene 25 minutos para exponer su proyecto integrado final. Una vez que haya finalizado su presentación, la comisión procederá a realizar las preguntas pertinentes. Puede comenzar. Bueno, muy buenas tardes, distinguida comisión. Hoy presentaré mi tema de proyecto. Es un análisis de casos sobre la caída de edificio Alto Río en la ciudad de Concepción el 27 de febrero del año 2010. Formulación del problema. La problemática es clara. El día 27 de febrero, el edificio colapsa tras un sismo de alta intensidad ocurrido en la zona centro del país. Esto marca un hito en la construcción chilena, la cual siempre debió ser pionera y ser bastante clara respecto a sistemas antisísmicos y que no pasen estas situaciones. La justificación del proyecto para mí es esclarecer dudas y mitos respecto a qué pasó realmente con el tema. Poder dar recomendaciones, ¿cierto? Respecto a esa misma despeje de dudas y mitos que ocurrieron. Las principales interrogantes que plantea el proyecto es saber cuáles fueron las principales causas que llevaron a que la estructura colapse al momento del sismo y, según la UUC, resolver la responsabilidad del colapso de la estructura del edificio, si fue una responsabilidad proyectista o de los constructores o también pueden ser ambos. El objetivo general de mi trabajo es analizar las causas que provocaron el colapso de la estructura del edificio Alto Río durante el terremoto del año 2010. Los objetivos específicos de mi trabajo son describir las características físicas y técnicas del edificio Alto Río de la ciudad de Concepción, identificar las fallas y las causas que produjeron el colapso del edificio Alto Río de la ciudad de Concepción, y por último, proponer recomendaciones, ¿cierto?, para evitar el colapso de futuros proyectos de edificación en altura. Como marco normativo, voy a hablar de la norma chilena 433 en su edición del año 1996, que dentro de todas las cosas que establece, apunta que aunque se presenten daños, el edificio debe evitar un colapso ante todo tipo de sismos que ocurran. Además, divide el suelo chileno en 3 tipos de suelos, y estos suelos van a dar las características con las que se va a construir
con las que se debe construir para que sea con mayor resistencia sísmica. Y como marco teórico, analizar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en su artículo 1.2.4, que señala que el proyectista será responsable respecto a los cálculos del proyecto, y en su artículo 1.2.7, que los constructores serán responsables por las fallas, errores o defectos en la construcción que éste tenga. Bueno, mi primer capítulo es una descripción física del edificio Alto Río. Este edificio está ubicado en la calle Padre Hurtado, número 776, en la ciudad de Concepción, en la región del Biobío. Este edificio contaba con 15 pisos de 480 metros aproximadamente cada uno y 2 subterráneos de más de 1000 metros cuadrados cada uno. La construcción de este edificio estaba a cargo de la constructora Socovil. Aquí, a la mano izquierda, podemos ver imágenes satelitales de cómo estaba el edificio antes del sismo, y a la mano derecha cómo quedó después del sismo, que se ve cómo queda botado, ¿cierto?, en paralelo hacia la calle de Los Carreras. Aquí tenemos planos del edificio. Este es el segundo nivel de subterráneo. Se puede ver que tenemos las escaleras y la caja de ascensor. En el primer nivel de subterráneo es básicamente lo mismo. El primer nivel, que es distinto a todos, que aquí está la entrada y el respectivo ascensor y caja de escaleras. Y el segundo nivel y superiores ya son distintos y se ven como se ven aquí. Tenemos una elevación del eje 11. Cada vez más adelante dentro de la presentación, cada vez que se hable de un eje en particular o de algún muro o pilar, se va a detallar más en concreto los planos, así que por motivos de que estamos en circunstancias online, no se pueden repartir planos a todos. Este va a ser un esquema general de trabajo que vamos a usar. Se puede ver que hay dos medidas, una longitudinal y transversal, que son más o menos para que se hagan cierta idea y se orienten a través del edificio. Bueno, capítulo 2. En este capítulo vamos a hablar y vamos a describir los daños que ocurrieron en post caída del edificio. Primero vamos a hablar sobre fallas que se dieron en el primer piso. En el primer piso se constató particularmente que ahí se inició la caída. Ya vamos a hablar un poco más adelante sobre eso. En los ejes 11, 17 y 24, que se ven aquí, en los pilares, y en los muros del eje 13 y 20, estos quedan incrustados en el tercer piso y a nivel de subterráneo. Como pueden ver en estas imágenes, todo queda totalmente destruido. Aquí se ve cómo ciertos muros atraviesan, e incluso se puede ver parte del nivel del subterráneo en los mismos muros del edificio. Aquí se pueden ver pilares que atraviesan y se ven en la entrada de los departamentos que hay. Este es un departamento de un tercer piso. Imagínense la magnitud del daño que hubo para que quedara un pilar incrustado ahí. Bueno, vamos a hablar ahora del subterráneo. En el primer subterráneo se ocurre un desacoplamiento entre los muros y pilares con la losa. Este desacoplamiento ayuda a que el edificio se desplome y se venga más abajo aún del primer piso, quedando en el segundo nivel incluso. Ya en el segundo nivel de subterráneo se produce lo mismo, un desacoplamiento entre los pilares y la losa de hormigón del segundo piso, pero esto es un poco a menor escala, ya que de cierta medida el primer piso absorbió el impacto del golpe del edificio. Si bien también recibió hartos daños, no toda la estructura del subterráneo quedó totalmente destruida. Hay zonas en las que no se presentan grandes daños y queda todavía cierta habitabilidad, por así decirlo, e incluso algunos vehículos que fueron encontrados en el subterráneo posteriormente pudieron sacarlos y estaban, como se ven en imágenes, usables a lo menos. Bueno, falla del edificio a la altura del piso 9. Cuando el edificio se desploma, cae sobre un muro que divide los estacionamientos, y cuando impacta este muro no se desploma, por el contrario queda ahí, lo que produce que el edificio al golpearse se parta a la mitad, como se ven en las imágenes, a la altura del piso 9.
Como podemos ver en estas otras imágenes, son más de la grieta en sí, pero esta fue en parte a la mitad, por así decirlo, el edificio completo. Ahora vamos a hablar fallas de desacoplamiento longitudinal. Esto quiere decir que el edificio, lo voy a poner aquí con para que sea un poco, se parte de esta forma, queda totalmente partido en ese sentido desde el piso 1 hasta el piso 8, dejando así la estructura partida prácticamente en 4 grandes pedazos, lo cual obviamente deja todo sin opciones de recuperar. Y finalmente en este capítulo vamos a ver un estado general del edificio. Aquí está nuevamente la imagen satelital, donde se puede ver cómo quedó el edificio. Aquí vemos el costado poniente del edificio con un levantamiento topográfico que se hizo, donde se puede ver más a detalle cada uno de los componentes que quedó y cómo quedó todo esto. Aquí tenemos el costado sur del edificio, en el cual también tenemos su elevación más detallada y que permite hacer un mayor análisis del estado final. Luego de esto tenemos el costado oriente del edificio, al parecer claramente uno de los más afectados, y su respectiva elevación, y el costado norte del edificio también con su respectiva elevación, que apoyan y brindan mucho mayor detalle. Ahora, el capítulo 3 vamos a hablar en los factores que incidieron en el colapso. Para yo poder hablar a ciencia cierta de lo que ocurrió y poder cumplir también con mis objetivos, que son ver las responsabilidades legales, fui a investigar directamente el juicio que ocurrió con este caso. En el juicio se acusó al gerente general, al gerente comercial, al calculista, al ayudante de cálculo, al gerente de proyectos, al director de obra y al jefe de obra. Todos ellos fueron, tras 3 años de juicio, condenados a pagar indemnizaciones por las faltas e incluso algunos meses de cárcel. Ahora, los factores que incidieron en la caída propiamente tal, como primer factor tenemos un factor geológico respecto a la mecánica de suelo. La mecánica de suelo del edificio Alto Río fue desarrollada por Petrus. Esta mecánica de suelo realizó 4 sondajes y arrojó que el suelo, clasificado según la norma de ese tiempo, era un suelo tipo 2. Ahora bien, hay un proyecto que se desarrolla al lado del edificio Alto Río y la mecánica de suelo de ese proyecto, desarrollada por Mario Valenzuela, arroja, según la normativa de la época, que el suelo era un suelo de tipo 3. Con eso ya podemos ver que hay una pequeña discrepancia entre ambas mecánicas de suelo. Esto igual, aquí podemos ver en este esquema que los sondajes que se hicieron en ambos terrenos y que los terrenos son colindantes, o sea, no puede haber una tanta diferencia entre sí. También en las declaraciones que se hicieron en el juicio, al ser consultado al calculista del proyecto Alto Río, él declara, que trabajó y hizo sus cálculos en base a un suelo tipo 2. Y el señor Mario Valenzuela, encargado del proyecto Civic, dijo que su interpretación era clara y era obviamente un suelo tipo 3. Ahora eso ya nos presenta una de las primeras causas. Vamos a analizar la segunda, que es fallas asociadas al proyecto estructural. Bueno, como vemos en esta imagen, el primer piso viene con un pilar de 25 centímetros, ¿cierto? Con 2 enfierraduras, obviamente esto se extiende más allá, pero este es simplemente un lado. Y una de las enfierraduras no se extiende hasta el segundo piso, ni mucho menos hacia arriba, porque en el segundo piso ya parte un pilar de 20 centímetros simplemente de ancho. Entonces se pierde la continuidad que traen las enfierraduras hacia el segundo piso y hacia arriba. En segundo lugar, no obstante con esto, tenemos también que hay cierta parte del segundo piso en adelante, en el pilar 11, 17 y 24, que estos pilares hay que recordarlos, son estos que se ven aquí. Como vemos en esta imagen del primer piso, este pilar que viene acá, y son los 3 iguales,
pasan a tener una cierta estructura en forma de L que sobresale de la estructura del primer piso. Pasa más allá. Aquí se puede ver más a detalle cómo esto, todo esto y cómo sumado al anterior igual van agregando cargas que no se van a soportar. Y en tercer lugar, no obstante a esto, fierros que vienen desde el primer piso, como se mencionó en el primer caso, el calculista dio una solución de estos fierros, darle un giro de 90 grados hacia las losas del primer piso. Con los estudios que se hicieron a posterior, demostraron que esta solución no satisfacía para nada la necesidad estructural del edificio. Ahora bien, ¿se acuerdan que hace un rato mencioné el pilar 11, 17, 24? En los factores constructivos que incidieron en la caída del edificio, tenemos que en estos mismos ejes, las armaduras en general estaban todas mal ubicadas o dispuestas de mala forma. Como podemos ver en un detalle del eje 11, hay enfierraduras que parten desde 3/4 más o menos del primer piso y siguen hacia arriba. Estas no fueron ejecutadas y parten simplemente desde el segundo piso, y además enfierraduras que se ven aquí, que deberían seguir al segundo piso, no continuaban. En el eje 11, en el pilar del eje 11, pasó la misma situación. Fierros que deberían partir desde el primer nivel, parten desde el segundo, dejando sin traslapo todo este sector. Y en el eje 24 pasa de nuevo la misma situación del eje 11, que fierros que deberían venir desde más abajo no lo hacen, y fierros que deberían llegar a ese piso más arriba tampoco lo hacen. Finalmente, así quedaría distribuida la enfierradura en las distintas secciones, como podemos ver la sección 1 netamente del primer piso, sección 2 que ya se traslapan un poco, y bueno, las diferentes secciones. Finalmente, para terminar este capítulo, hay una representación cuadro a cuadro, por así decirlo, de cómo se fue dando la caída del edificio. Esto está dibujado de forma transversal. Como podemos ver, este es un estado inicial del edificio, y lo primero que colapsaría serían el sector que antes mencionábamos, que es la unión entre el primer y segundo piso. Esto, al ceder, comenzaría a desprenderse toda esta zona, que es de esos pilares, de ese eje. Posteriormente, esto, al estar libre, se genera presión obviamente al otro lado, en su lado paralelo, y al no poder aguantar tampoco, termina quebrándose, y al venir las ondas, como van y vienen, termina este vaivén haciendo que colapse totalmente este muro y el edificio empieza a caer. Ya producto de la caída, vemos como el primer piso los muros de ese primer piso se empiezan a incrustar hacia arriba y hacer una suerte de zancadilla, por así decirlo, a lo que es el resto del edificio. Como podemos ver, ya la estructura termina yendo hacia el subterráneo y finalmente golpeándose en el muro de uno de los subterráneos, dando esa quebradura esa quebradura en el piso 9. Ahora vamos a hablar también de un control técnico de la obra bastante deficiente. El director técnico de la obra a cargo de la construcción era un mecánico de suelos y además, un ingeniero mecánico, perdón, y además, de acuerdo a sus declaraciones, era el primer edificio que él construía. El jefe de la obra no disponía ni de título universitario ni de título técnico. Su capacitación era solamente mediante cursos y también era el primer edificio en el que estaba trabajando. Existía otro jefe de obra antes, pero la empresa lo designó a otra obra y no se volvió a ver en el edificio Alto Río. Además de esto, no existían protocolos para que el hito hiciera un correcto control y un control interno propiamente de la empresa
se hacía, pero el gerente iba 3 veces aproximadamente la semana y el control lo dejaba a cargo del director y los jefes de obra, que en definitiva ya vimos que no tampoco tenían experiencia como para hacer un control adecuado. Entonces, para cerrar este capítulo, las causas finales de la caída son una mala realización de la mecánica de suelo, planos de estructura mal diseñados, una construcción mal ejecutada y poco control técnico de la obra. Ahora, el capítulo 4 son mis recomendaciones generales para evitar este tipo de situaciones. Partir diciendo que obviamente todas las ideas de negocio tienen como meta generar ingresos y ser lo más sustentable posible. Ahora, a la hora de generar estos ingresos, creo que hay que tener cuidado con 3 factores que nos van a dar, nos pueden ayudar a evitar este tipo de situaciones, que son la calidad, el tiempo y el costo. Si yo quiero, como empresa constructora, generar más dinero en base a disminuir mis costos, va a disminuir mi calidad y puedo terminar en situaciones como esta. Si como constructora no sigo correctamente la calidad de la obra, voy muy probablemente a incurrir en más costos y voy a aumentar también muy probablemente mis tiempos. Y si mis tiempos fallan, muy probablemente los costos que asuma por ese exceso de tiempo, ya sea multas o pago extra a trabajadores, también van a influir en los costos, y eso obviamente, trabajar mediante presión también va a influir en la calidad. Respecto a la disposición incorrecta de armadura, mis recomendaciones es que siempre se ejecute fielmente en base al contrato de la obra. Al final es como nuestra guía que tenemos para realizar un buen trabajo y en asegurar la calidad. Finalmente lo que se pide, lo que el cliente espera como calidad, es simplemente recibir lo que pidió. No realizar correcciones in situ al detectar fallas en los planos, sino que más bien consultar siempre al mandante y detenerse, ya que a veces puede darse las situaciones de que hay incongruencia en los planos y se decida tomar X camino y al final tengamos que retroceder porque tomamos una decisión errónea, y en base a ese retroceder perdemos además tiempo y costo, y no cambiar ni materiales ni elementos para abaratar costos. Esta es una mala práctica que se realiza en la construcción y evidentemente no se recomienda para nada. Respecto al control técnico de la obra, siempre contratar personal capacitado y con estudio en el área de la construcción. Verificar las competencias del personal crítico de la obra. Esto quiere decir que si vamos a contratar a alguien que va a tener un puesto importante en nuestra obra, verificar que realmente tenga la experiencia que se dice, conversar un poco con él y averiguar cuánto realmente sabe y cuánto va a aportar realmente al proyecto. Contratar personal con experiencia en el trabajo que se esté realizando y dejar encargos en los que puedan ser supervisados a personas que estén aprendiendo o que no tengan experiencia en cierta área, porque igual hay que darle, ¿cierto?, un espacio a que la gente aprenda y pueda desarrollarse más y crecer más, pero siempre tienen que estar obviamente con el debido con la debida supervisación, y obviamente realizar siempre un constante autocontrol de calidad en el proceso. Bien, todos sabemos que de los errores se aprende, entonces ir revisando siempre nosotros mismos, revisar cómo vamos trabajando, siempre es algo que tenemos que tener en cuenta. Y respecto al proyecto estructural, si bien nuestra área no va tanto en los cálculos, sí hay cosas que vemos respecto a los planos, que por ejemplo pueden ser coordinar de manera meticulosa cada uno de los planos con los que se va a trabajar. Puede pasar, y se ve bien seguido, que las instalaciones, por ejemplo, no se coordinan entre sí y hay que moverse un poco, ejecutar un poco más allá, cambiar un poco. Entonces siempre hay que tener lo ideal, no llegar a terreno a revisar, sino que en una etapa de oficina se resuelvan todas esas incongruencias que pueda tener. Si se subcontrata a la realización de algún plano, revisar siempre el trabajo de otra persona. Esto, bueno,
según lo que investigué, muy probablemente el calculista y su ayudante hayan cometido errores y no hayan revisado, por ejemplo, que de tal manera, o el calculista no revisó lo que hizo su ayudante, por ejemplo. Entonces siempre se tiene que revisar todo y no confiar plenamente en la gente, porque todos nos podemos equivocar. Y finalmente, no facilitar la firma a otros profesionales, que esto igual es una mala práctica que se realiza, de firmar por otros profesionales su trabajo, y esto evidentemente nos puede traer muchas cosas malas. Finalmente, y concluyendo, habiendo considerado todo lo que se ha hablado en este proyecto, la principal falla que yo veo es humana, tanto en los errores de mecánica de suelo, en los cálculos, en el diseño, la ejecución de la obra, el mal control de la obra, y también quizá una búsqueda de generar ingresos de manera más desmedida. Son todos fallos humanos, y es por eso que quizá es por eso que debemos nosotros mismos hacer un mea culpa y ser más cautelosos y más responsables a la hora de ejercer nuestra profesión. Y como un poco ahora más personal en realidad al final, respecto a lo que estaba hablando, si bien somos constructores y quizás nunca le tomamos, o sí, yo creo que sí, se le toma un poco el peso a la situación, pero hay vidas que en definitiva penden de nuestras manos. Como este caso, afortunadamente, no fueron tantas personas que salieron muertas del colapso. Tener cierta ética a la hora de trabajar. Esa sería mi presentación. Muchas gracias por su atención. Gracias, Javier. Javier. Entonces, los profesores Rodrigo Medina y Juan Pablo Anguita harán las consultas correspondientes. La verdad es que no tengo consultas, Javier. Más que nada, yo creo que ya había visto tus presentaciones anteriores y te había mencionado que consideraba que el tema este es súper pertinente. Aquí hay otro tema, jefe de carrera, yo considero para poder hacerlo masivo a los otros cursos, considero que es bastante interesante junto con el tema de la mano de obra que habíamos visto anteriormente. Y eso, o sea, es importante, es algo que yo creo que no tenemos que olvidar los profesionales, y de las malas experiencias aprender algunas cosas, y eso es lo que tú de alguna manera quisiste lograr con tu tema, lo declaraste y yo considero que estoy conforme con el resultado, así que ese es mi comentario, Angélica. Gracias. Bueno, en lo personal igual, Javier, yo la verdad es que no tengo consultas porque me pareció que fuiste bastante claro en la presentación de tu proyecto, te felicito, creo que lo abordaste súper bien. Si bien te apoyaste con una fuente ahí de un abogado, pero cómo explicaste tú, creo que fue bastante claro y fue digno de un ingeniero. ¿Ya? Así que, no, por mi parte me quedo bastante tranquilo, creo que los profesores igual quedaron bastante tranquilos con la presentación. Anduviste bien con los tiempos y con tu presentación, así que no, por mi parte no tengo consulta. Muchas gracias, profesor. Ya. En realidad yo tampoco tengo muchas consultas, solamente destacar que Javier al principio estaba un poco indeciso con el tema, ¿cierto? Tenía otro tema primero, después estaba un poco indeciso, y que de repente como que da un poco de miedo meterse en estos temas, pero finalmente después ya lo decidió y creo que el resultado fue bueno, y conversó con los abogados que vieron el juicio y todo, y fue investigando y creo que fue un buen resultado el que obtuvo. Así que no tengo consultas por mi parte. ¿Ya? Okay. Entonces ahora nos vamos a ir un rato de la reunión para ver el tema de la nota y volvemos enseguida. ¿Ya? Okay. Perfecto. Ya, entonces nos vamos a... Buenas, Javier. Hola, profe. Oye, bueno el trabajo. Gracias.
súper bien realizado. Yo creo que este trabajo está como para compartirlo, para compartirlo con sus compañeros quizás. Y, y también a lo mejor vamos a preguntarle a profe Anguita si se puede compartir con los profesores, porque hay profesores también para los que podría ser interesante tener Bueno, conocer sí, esta parte. Oh, me parece bien. Sí. Hoy la Angélica se... Ahí está. Ángel, no nos deje acá, Ángel. Yo sé que nadie. ¿Te Sí, fuiste soy sola? Olvidó invitar a los profesores. No te escuchamos, Angélica. Ah, ya, yo los estaba esperando al otro lado, pero no podían entrar. No fuimos, No no. nos apareció en la invitación. Ah, ya, ya. Tengo un problema con esta cuestión yo de los grupos. Ya, y Ahí ahí sí. ven, ¿o Ahí no? sí, Ahora sí, ahora ahí sí. sí. Ya, ahora sí. Se puede respirar un poco más tranquilo ahora. y oye, pucha, estaban aquí los profesores. Yo pensé que Sí, no estaban los profesores. Para bueno, acabar, igual le gustó el tema, ¿eh? me gustó, sí. Están sus amigos aquí acompañándolo. Buena, Javier. No Estamos puedo, apoyando. no puedo contestar el teléfono porque lo ocupo de cámara web. Entonces, Ya. Después ve lo que te conté. ya. Oh, qué bueno que le haya gustado, profe. Igual me No, siento. súper bueno. Yo creo que el Franquito ahí tiene que tomar modelo para cuando le toque su Voy a exposición copiarle también. voy a copiarle el discurso. Todo bueno, todo bueno. Las El conclusiones, Franquito de ojalá ahí que no las que... hayan encontrado tan débiles, pero yo creo que estaba bien concluir con eso. Es que igual no Yo creo tenía que... tanto tiempo. No, yo creo que te van a evaluar bien. Te van a... Yo creo que va a ser un 7 probablemente, o un 6,8, pero entre el 6,8 y el 7 están muy cercanos. No como la presentación de hoy día. ¿Cuál? La Ah, la de- de planificación. Sí, puede sí, ser, está más o menos nomás. Ahí el Franquito fue el que dio la cara por el eso, grupo. el Franco, sí. El Franco y la Francisca. Oh, no. Oh, no, Sí, yo creo que ese 50% lo había justificado la Francisca. Sí, de eso Del, hablábamos después. sí. no, se pasaron. No sean así, chiquillos. Oye, Yo la ahí... verdad, ¿Mm? profe, le había cambiado, según yo, a todas las partidas de obra gruesa a 30%, pues, para explicar el tema. Y esa se me escapó, no sé si se me escapó de esas varias, pero según yo le había cambiado a todas a 30. Justo la que puso el Pablo. Ahí llegó. Aquí estamos, entonces. Entonces. Ya, perfecto. Ya. Entonces el profesor Juan Pablo Anguita le va a dar la nota a Javier. Ya, Javier, miren, estuve revisando su presentación con los profesores. La verdad es que nos pareció muy buena su presentación. Ustedes se dio cuenta, no quedaron dudas. Ya por ahí comentó el profesor Valdebenito igual, que fue bien bueno. Bien clarito en presentar. Creo que abordó todos los puntos que usted se propuso, tanto objetivo general como objetivo específico. Así que lo felicito y la evaluación de hoy día va a ser un 7 para usted. ¿Ya? Así que muchas felicidades, Javier. Muchas gracias. Profe está muy contento del trabajo que hizo, yo también me alegro del trabajo que pudo realizar y que esto sirva de motivación para el resto de los compañeros que quedan por exponer, ¿ya? Que Sí. hagan buenos trabajos, ordenaditos, claritos, ese es el llamado. Así que le deseo el mayor de los éxitos, Javier, un gusto Muchas haber gracias, sido profe. su jefe de carrera, le deseo mucho éxito en su vida laboral y no se olvide de nuestro Virginio Gómez en su vida. No, imposible. Sí. Imposible. Felicidades, Eso. Javier. Que le Muchas vaya gracias, muy profesores. bien. Muchas gracias, comisión. Felicidades y éxito. Felicidades, Igualmente, gracias. Los dejo entonces.
Bueno, Que esté muy Gracias, bien. Javier. Nos vemos. Chao. 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 Chao, chao.